paciente un paciente de 76 años, que ingresa. El motivo de la consulta fue una caída que había tenido en su domicilio, por lo cual no ingresa con síntomas respiratorios, por lo cual la mayoría es lo que estamos pensando, que ingresa con fiebre, que ingresa con tos, que con la dificultad respiratoria. Y el paciente se le hacen todos los estudios complementarios correspondientes por lo cual se diagnostica una neumonía en lo que es radiografía y laboratorio, ¿sí? El paciente, si bien tiene antecedentes oncológicos, que también quiero aclarar que el paciente no estuvo fuera de este último tiempo de GESEL a hacerse tratamientos, por ahí vienen todos el error de señalar gente que no corresponde, porque escuchamos a tantos esto de viralizar información, de ver en todos lados quién dice un poquito más o quién tiene la primera palabra. Y en esto también le pido responsabilidad a los trabajadores del hospital, ¿no? No pasen nombres, no den ese tipo de información, porque estamos todos comprometidos en el cuidado de los pacientes y esto nos hace mal a todos, porque enseguida los empiezan a señalar y eso no es bueno, no es bueno. Nosotros vamos a trabajar como tenemos que trabajar con cualquier ciudadano, con cualquier ser humano, pero sí respetándolo como tal. Sí, tal cual. El paciente, lo primordial o lo primero que más abunda o cuál es su síntoma principal es que es un paciente con una confusión, se desorienta por ratos. Cuando nos dan el informe del positivo, uno comienza obviamente a ver los contactos estrechos, por lo cual ya se les indicó la cuarentena correspondiente, este aislamiento que tienen que hacer dentro de su domicilio a toda aquella persona que estuvo. Y esto quiero que lo escuchen bien, es a menos de 2 metros, más de 15 minutos del paciente positivo. Que yo estuve con el hermano que estuvo con la hija de la señora que lo cuidaba o que lo vio pasar por la ventana, bueno, no existe. Disculpame, sí, Lorena. Sí. Esto también se produce por la inconsciencia de cada uno de nosotros de estar reunidos en lugares que no debemos estar. Por eso la cuarentena es mantenerse en nuestros hogares, no para festejar cumpleaños, no para comer asado con el amigo, no para ir los sábados y domingos a escuchar música. De esto se trata la cuarentena y por esto nosotros estábamos insistiendo tanto que se respete, para cuando pasen este tipo de cosas, aislar rápidamente a aquellos que tuvieron contacto estrecho. Le vuelvo a recordar lo que muchas veces dije, que no debemos tener miedo si las cosas las hicimos bien, ¿sí? Justamente la semana pasada yo les planteé que tengamos en cuenta en nuestra cabeza si fuésemos un paciente que cae con síntomas de coronavirus, de COVID-19, qué había pasado en nuestras últimas 48 horas. Y justamente era para que entremos en la conciencia de ver si estábamos haciendo bien las cosas o estábamos faltando por ahí a las normas. Tenemos que cuidarnos y esto no es, o sea, lo nuevo de esto es volver a repetirle lo mismo que venimos diciendo hace más de 2 meses. Nuevo no hay nada, en realidad. Venimos insistiendo con que se tiene que lavar las manos de forma frecuente, se tiene que desinfectar si no tienen cómo lavárselas, de usar tapaboca o mascarilla, de mantener la distancia social, que es muy importante, de estornudar, toser en el pliegue del codo, por más que tengan la mascarilla puesta. El llegar a casa y desinfectar los elementos que llevamos en la mano, que es el teléfono, las llaves, cada vez que entramos a nuestro hogar. Hay muchas personas que sí tienen por ahí adultos mayores que están a cargo de ellos, y recordarles que cuando entren a esos hogares, porque no tienen otra posibilidad ese adulto mayor de recibir ayuda, también tienen que tomar todas las medidas necesarias justamente que se toma cuando volvemos a casa. El desinfectar los utensilios, el ver dónde los dejamos cuando entramos a un hogar que no es el nuestro y que tengamos sí o sí que entrar por una necesidad de ayudar a alguien.
el mantener la distancia social. Son las mismas cosas que venimos hablando y que no hay nada nuevo. Con un caso positivo en Villa Gesell no tenemos nada nuevo más que decir, que recordarles que el que no lo vino haciendo es porque creyó que era inmune o porque creyó que nunca iba a llegar. Realmente sí tenemos este caso, no tenemos, el paciente no viajó a ningún lado en las últimas semanas, estaba a cargo de cuidadores y no tenemos cuál es el foco de inicio del contagio, por lo cual no sabemos si es por medio de que se haya infectado por algo que haya entrado a su hogar. El paciente, antes de comenzar con una anorexia, una astenia, el paciente salía a hacer sus propias compras sin necesidad de ayuda. Entonces tenemos que pensar y no hallar culpables, sino empezar a cuidarnos y ver en qué tenemos que reforzar las medidas, que en realidad si las venimos teniendo, reforzarlas, y si no las teníamos, adoptarlas a nuestra vida. No hay cosas nuevas, vuelvo a repetirles. El paciente está aislado, está en el sector que se utiliza para aislamiento, para COVID, pacientes sospechosos de COVID, y las medidas van a seguir siendo las mismas para todos. Tenemos que cuidarnos. Si este paciente no vino de otro lado, evidentemente el virus entró, ya sea o por elementos de supermercados o por superficies, por haber tocado alguna superficie y haberse llevado la mano al rostro, ya sea a los ojos, a la boca. No tenemos determinado cómo fue el contagio, por lo cual tenemos que empezar a cuidarnos mucho más y empezar a recordar que hasta ahora, como vine diciendo muchas veces, venía diciendo de que no se levantaba la cuarentena ni se abrían actividades porque no había virus, sino porque supuestamente teníamos el tiempo aprendido necesario para poder aprender cómo debíamos cuidarnos con un virus como este, que no conocemos, que no hay un tratamiento específico, que todos los días salen cosas nuevas. Y quiero sí aclarar que todo aquel paciente que es un contacto estrecho, por las normativas de Nación no se deben hisopar, deben hacer la cuarentena, el aislamiento, se debe hacer, se los debe monitorear continuamente para ver si aparecen síntomas, y si aparecen síntomas, hisopar a esa persona. Y les vuelvo a repetir lo mismo, si hicimos las cosas bien, no tenemos que tener miedo, no entremos en pánico, porque el pánico paraliza. Tratemos de informarnos siempre por los medios que corresponden. No entremos en este miedo extremo de empezar a escrachar y empezar a buscar culpables cuando los únicos responsables de nuestra salud somos cada uno. Entonces empecemos a ser solidarios, realmente solidarios, porque no sabemos si va a venir más pacientes o no. Esto vamos a ir viendo con el correr de los días. No salgan de forma innecesaria y eviten exponer a aquellos que tienen comorbilidades, y eviten las salidas y las juntadas estas que se vienen haciendo y porque creen que nadie los ve, están bien.